Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra teoría y vamos a empezar a ver, tenemos dos cosas importantes para ver hoy. Esperemos que nos los deje el Internet. Tenemos que ver tabla periódica y configuración electrónica, ¿sí? Vamos a ver ahora la capacidad que tienen los niveles y subniveles. eh, y vamos a ver cómo es que estos se van distribuyendo en capas y cómo a la vez estas capas se distribuyen en subcapas y cómo estas subcapas están formadas por orbitales, ¿sí? En primer lugar, lo que tenemos que saber es que cada nivel principal tiene un número cuántico n o viene dado por el número cuántico n, que ya habíamos visto que n puede valer 1, 2, 3, 4, etcétera. Con un total, luego tenemos el subnivel que viene dado por el número cuántico L, que tiene un total de 2 a la L más un orbitales. Y aquí es donde tenemos que empezar a prestar atención, ¿no es cierto? Cada subnivel tiene orbitales. ¿Cuántos orbitales? 2 por L más uno, ¿sí? Luego tenemos que cada orbital puede tener hasta dos electrones con espines opuestos. El número máximo de electrones en el subnivel es 2 por paréntesis, 2 por L más uno, ¿sí? Luego el número total de electrones en un nivel es 2 por n cuadrado. Ya vamos a ver cómo vamos relacionando todo esto. Tenemos, por ejemplo, el subnivel S, ¿sí? En donde L vale cero. Entonces tenemos un solo orbital. ¿Por qué? Porque si hacemos aquí arriba, fíjense, a ver si puedo colocar aquí para eh, ahí para rayar. Aquí esto nos va a dar el número de orbitales. Y si S vale cero, tenemos un orbital, ¿sí? El número de electrones nos va a dar esto que tenemos aquí, ¿no es cierto? Esta formulita. 2 por cero, 0 más uno, 1 por 2, 2, o sea, 2 electrones. Cuando tenemos el subnivel P con L igual 1, tenemos 3 orbitales. ¿Por qué? Venimos nuevamente a esta fórmula. 2 por 1, 2, más 1, 3 orbitales. ¿Sí? Venimos aquí a esta fórmula para saber el número de electrones en el subnivel. 2 por 1, 2, más 1, 3, por 2, 6. 6 electrones. Y así sucesivamente para los subniveles D y F. Podemos hacer el mismo cálculo. Entonces vamos a ir teniendo que nuestra estructura electrónica para cada elemento, para cada átomo, se va formando, se va eh, haciendo de esta manera. Fíjate, tenemos la capa KLMN, en donde el N vale 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Es decir, el nombre de la capa está relacionado con el número cuántico principal, ¿sí? Aquí lo vemos a esto. Y luego vamos a tener los subniveles dentro de cada nivel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que para el nivel 1 o la capa K, como quiera llamarlo, vamos a tener un único subnivel, el subnivel 1S. Luego vamos a tener para la capa K o la capa 2, vamos a tener dos subniveles que va a estar constituido por el subnivel 2S y el 2P. Luego, para la capa 3 o la capa M, va a estar constituido por tres subniveles, el 3S, el 3P y el 3D. ¿Sí? Y así la capa N va a tener cuatro subniveles, el 4S, el 4P, el 4D y el 4F. Recuerden que a partir del P empiezan a aparecer ahora los orbitales atómicos también, para el 3P, para el 3P, 3D, para el 4P, 4D y 4F, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Muy bien.
Y ahora empezamos a ver la estructura electrónica, la configuración electrónica. ¿Cómo podemos definirla? Pues muy sencillo. La configuración electrónica del estado fundamental de un átomo o ion es el arreglo de los electrones con la menor energía posible. Es decir, los electrones se van a acomodar dentro de los orbitales atómicos, dentro de las capas, de los subniveles y demás, de tal forma que al acomodarse se obtenga la menor energía posible para ese átomo, para ese ion, ¿sí? Para eso nos vamos a regir de tres principios: el principio de Aufbau, el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hahn. El principio de Aufbau nos dice que los orbitales atómicos de más baja energía se llenan primero y se sigue este orden. Primero se llena el 1s, luego el 2s, luego el 2p, después el 3s, el 3p, el 4s, el 3d, etc. Fíjense que aquí ya va cambiando la cosa, ¿no? Porque venimos 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Aquí hay un cambio que lo vamos a ver enseguida. En definitiva, esto obedece, por ahí muchos lo van a conocer, a la regla de las diagonales, que ya también la vamos a utilizar nosotros. El principio de exclusión de Pauli dice que dos electrones de un átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales, ¿sí? Y ya vamos a ver con algún ejemplo. La regla de Hahn dice que si están disponibles dos o más orbitales de igual energía, primero se realiza el semillenado. Ya vamos a ver de qué trata eso, lo del semillenado. Em, el orden de ubicación de los orbitales atómicos es, em, tenemos el símbolo atómico en donde se va a colocar abajo el número atómico que en los átomos neutros va a coincidir con el número de electrones. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Luego vamos a tener las capas K, L, M, N, donde dentro de esas capas vamos a tener los orbitales. Por ejemplo, en la capa K tenemos un único, perdón, los subniveles, quise decir. Dentro de la capa K tenemos un único subnivel, el subnivel S. Dentro de la capa L, el subnivel 2S y el 2P. Dentro de la capa M, el 3S, el 3P, el 3D. Y dentro de la capa N, el 4S, el 4P, 4D y 4F. Y así continúa, ¿no es cierto? Muy bien, esto es importante que destaquemos, vayamos destacando y tengamos en cuenta. Esto es el orden de ubicación. No significa que sea el orden de llenado. El orden de llenado nos da el principio de Aufbau. Recuerden eso, ¿sí? Aquí estamos viendo el orden de llenado de los subniveles. Nos está registrado. ¿Es mi internet o el profe se le trabó toda la comunicación? Al profe se le trabó. También se le trabó. Se le traba. Se le escucha muy cortado, profe. Profe, no se le entiende nada.
Eh, bien, vamos a ver entonces ahora lo que es la regla de mínima energía, o vamos a continuar viendo la regla de mínima energía, que nos dice que em, lo que nos va a permitir esta regla es eh, poder establecer el orden de llenado, ¿sí? Y lo que nos dice es que se llena primero el subnivel que tenga menor n más L. Es decir, cuando sume los números cuánticos n más L, el que me dé menor valor, ese va a ser el que se va a llenar. En caso de tener el mismo valor, se llena primero el que tiene menor número cuántico n. Entonces, habíamos hecho para el 2S, el 2P, habíamos quedado en el 3D y 4S, ¿verdad? ¿Eso se alcanzó a escuchar? No, profe. ¿No? O sea que No, porque arranco se por el 2, escuchaba entrecortado. está bien, arranco con el 2S y el 2P. ¿Les Sí, parece? profe. Bien, bien. Profe. Entonces, por ejemplo, nos planteamos esto. El planteo es el siguiente. ¿Cuál se llena primero? ¿El 2S o el 2P? ¿El subnivel 2S o el subnivel 2P? Bueno, Dos. entonces aplicamos la reglita n más L, ¿sí? N, en este caso, déjenme que encuentre por aquí para escribir. Aquí está. En este caso va a ser n. Estoy aplicando esta formulita, ¿eh? N va a valer 2, ¿sí? Más S vale 0, ¿sí? Entonces, esto es igual a 2. Muy bien. Ahora el 2P. N, ¿cuánto vale? 2, porque es el número cuántico principal, es este número, más P, ¿cuánto vale P? 1, No. ¿sí? Exactamente. Este 1 sale de acá, ¿no es cierto? De que P, de que estamos hablando del subnivel P. Entonces, esto da 3, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cuál se llena primero? Este, el 2S. Ahora pasamos al 3D y el 4S, es decir, ¿qué subnivel se llena primero? ¿El 3D o el 4S? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el N vale 3 y el D, ¿cuánto vale? 2. 2. Entonces, esto me da 5. 5. Muy bien. Abajo tenemos N igual a 4 más ¿cuánto? 0. Más Cero. 0, más 0, exactamente, más 0. Y esto es igual a 4. 4. Entonces, ¿cuál se llena primero? 4S. El 4S. Perfecto. Ahora hacemos entre el 4P y el 5S. Comparamos el orden de llenado. A ver cuál se va a llenar primero, si el 4P o el 5S. Entonces, decimos N vale 4 más P, que vale 1. Uy, se me fue. Y esto da 5, ¿verdad? 5. Sí. Aquí el 5S tenemos el N vale 5 más el S que vale 0. Esos dos son iguales, profe. ¿Qué onda con eso? Ajá. Y bueno, entonces tenemos que Se llena seguir el lo que 4P dice la primero. reglita. El Aquí N dice, vale en caso de tener el mismo valor, se llena primero el que tiene menor número cuántico principal. En este caso, ¿cuál sería? 4P. 4. El 4P, 4P. ¿no es cierto? Otro Muy P. bien, 4 es menor exactamente. que 5, fíjate. Entonces, fíjense, si nosotros hiciéramos todo este análisis para todos los subniveles, encontraríamos que se llena
de acuerdo a esta regla que se suele conocer como regla de las diagonales, en donde arrancamos en 1S, luego continuamos en el 2S, continuamos llenando el subnivel 2P, el subnivel 3S, luego del 3S llenamos el 3P y luego del 3P llenamos el 4S y después recién el 3D. Sin embargo, fíjense, voy a señalar aquí, porque quiero que les quede bien claro esto, porque después en unos videos que les pienso dejar, puede generar un poquito de confusión esto. Pero si ustedes ahora les queda bien claro, van a ver que no van a tener problemas. Fíjense, entonces tenemos el 4S que se llena primero, se llena antes que el 3D. Ahora, en el orden de ubicación, voy a pasar a la filmina anterior. En el orden de ubicación, fíjense, ¿cuál está primero? ¿El 3D o el 4S? El 3D. El 3D. 3D. El 3D está primero porque está en la capa M, ¿sí? Pero sin embargo, ¿cuál se llena primero? El 4S. 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 El 4S. Entonces, esa diferencia es la que quiero que les quede bien claro. Una cosa es el orden de ubicación de los orbitales atómicos, que aquí lo vemos, aquí está perfectamente escrito, ¿sí? No hay duda sobre el orden de ubicación de los orbitales atómicos. Y otra cosa es el orden de llenado de los subniveles, ¿sí? Aquí lo vemos que entre el 4S y el 3D, por ejemplo, primero se llena el 4S y después el 3D. Sin embargo, en el orden de ubicación está primero el 3D, luego el 4S. ¿Se entiende? Quiero que entiendan bien Sí, esto porque profe. va a ser importante para cuando hagamos configuración electrónica. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos lo que llamamos el diagrama orbital, que no es otra cosa más que indicar la distribución de los electrones dentro de los orbitales, ¿sí? Ya aquí pasamos a otro nivel más profundo, digamos, porque estábamos con los subniveles, pero ahora ya estamos con los orbitales. ¿Sí? Y aquí tenemos que tener en cuenta si estamos ante la presencia de un spin superior, un spin inferior, el orden de semillenado, las casillas de Pauli, etcétera, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo con la práctica. Las casillas de Pauli, fíjense, simplemente se las indica así, o con un cuadradito o con un doble, con un paréntesis, o simplemente con una rayita. Yo suelo usar esta, es la que más cómodo me resulta. Entonces, por ejemplo, para el hidrógeno, fíjense, aquí ponemos el número atómico, lo pueden colocar aquí o aquí. En realidad, siempre que estemos trabajando con átomos neutros, colocamos el número atómico sin ningún problema, porque sabemos que el número de electrones va a ser igual al número de protones. Pero si trabajáramos con especies iónicas, como lo vamos a hacer en un ratito, ya van a ver que vamos a colocar el número de electrones que hay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el hidrógeno sabemos que tiene un electrón, entonces la configuración electrónica es 1s1. ¿Sí? Cuando hacemos el análisis orbital, colocamos así. Aquí está colocado entre paréntesis. Un solo electrón con spin superior. ¿Sí? Cuando tenemos el helio, ya tenemos dos electrones. Entonces colocamos 1s2, porque recuerden que el subnivel S puede tener como máximo dos electrones. Entonces va a ser uno con spin superior y otro electrón con spin inferior. Cuando pasamos al litio, tenemos ya tres electrones que ubicar. Entonces vamos a tener que necesitar otro subnivel, ¿sí? No solo el eh, 1s, porque recuerden que en el S pueden entrar como máximo dos electrones.
vamos a necesitar otro subnivel porque tenemos que ubicar 3 electrones. Entonces usamos el subnivel que le sigue. ¿Cuál es el que le sigue? Vuelvo un poquito para atrás y lo vemos. Le sigue el subnivel 2S, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Entonces, aquí va a ser 1S2, porque puede ingresar como máximo 2 electrones en este subnivel, y después el 2S1, porque puede ingresar un electrón en el S. O sea, el S puede tener como máximo 2 electrones, pero también puede tener uno. Lo que no puede tener es 3. ¿Se entiende? Entonces, nos queda así la configuración 1s2, 2s1. Cuando hacemos el análisis orbital, nos queda así, que en la primera casilla, la correspondiente al 1s, nos quedan 2 electrones, uno con spin superior, el otro con spin inferior, y en la casilla correspondiente al 2s nos queda un único electrón con spin superior. Así hacemos para el berilio, para el boro, y me cruzo al carbono, me salto al carbono, porque considero que es importante. El carbono tiene 6 electrones. Entonces comenzamos a ubicar 1s, 2, 2s, 2 y 2p. Ahora me quedaría con 2 también. ¿Por qué? Porque tengo que ubicar 6 electrones. Entonces tengo 2 aquí, más otros 2 aquí en el subnivel S, más otros 2 en el subnivel P. ¿Sí? Ahí hago un total de 6 electrones. Ubiqué todos los electrones que tiene el carbono en estos 3 subniveles. Muy bien. Ahora, cuando hago el análisis orbital, veo que los 2 electrones correspondientes al subnivel 1s están apareados. Los 2 electrones correspondientes al subnivel 2s también están apareados. Ahora, ¿qué pasa con estos electrones? Los que están en el 2p. Pues bien, para eso tenemos la regla de Hahn, que dice que si están disponibles 2 o más orbitales de igual energía, esto es lo mismo que decir, si están disponibles 2 o más orbitales del mismo subnivel, primero se realiza el semillenado. ¿Qué es eso del semillenado? Vamos colocando los electrones con spin superior. ¿Sí? Entonces, como tenemos que colocar 2 electrones, voy a colocar y el 2p, el subnivel 2p, yo sé que tiene 3 orbitales. Vamos a escribirlo acá abajo, a ver si puedo. El 2p, el 2px. Bueno, hago este. Ustedes escriban para este. A ver, voy a escribirlo nomás porque el 2p y el 2p Z, ¿sí? Entonces, uy, me salió medio feo esta Z. Bueno, ahí está. Entonces, estos 2 electrones que están en el subnivel 2p lo tengo que distribuir en 3 orbitales. Utilizo la regla de Hahn del semillenado y ubico un electrón con spin superior en el 2px y el siguiente electrón no lo pongo aquí apareado, sino que lo coloco en el 2pi, así, con spin superior también. ¿Sí? Ya vamos a ver más ejemplos. Muy bien. Avanzamos a ver. Tengo una Ejercitación. duda. Sí, Si no ponemos o sea, esos paréntesis que no tenían electrones, ¿estaría mal el análisis? si no pones, por ejemplo, el 2PZ, Sí, 2PZ en ese caso sería. ajá, no, 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 Eh, 2PX, 2PI, que son los electrones, los orbitales que tienen electrones. No hace entonces no falta estaría lo mal otro. si no lo ponemos. No, 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 Ah, no estaría mal. gracias. Bien, voy a detener la presentación y a ver, voy a ver cómo me va con esta cámara porque me la acaban de prestar, no la conozco. A ver, voy a ver cómo está escribiendo, si no está escribiendo en espejo o algo así. A ver.
Ah, se me va para el otro lado. ¿Y dónde me está tomando? Aquí. Ah, me está escribiendo en espejo. A ver si puedo. em, Déjenme detener un ratito la grabación. De nuevo con la grabación. Bien, vamos a hacer entonces los ejercicios. Em, el primer ejercicio dice, escriba la configuración electrónica de los siguientes elementos. A, nitrógeno, B, argón, D, silicio, E, potasio, oxígeno y arsénico. Bueno, vamos a hacer de alguno, ¿no es cierto? No vamos a hacer de todo. Vamos a hacer del nitrógeno. Vamos a arrancar con el nitrógeno. A ver, el nitrógeno. Estamos hablando de átomos neutros, o sea que no nos vamos a preocupar tanto y ponemos el número atómico aquí. Ahí. Entonces, a ver, empezamos con los subniveles. 1s2. Tengo que ubicar cuántos electrones. 7, ¿verdad? Entonces empiezo. 1s2. 2s2. Voy ubicando 4 electrones. Luego necesito el subnivel 2p. ¿Sí? O sea que tengo 1s2, 2s2, tengo 4 electrones, me falta ubicar 3. O sea que aquí quedaría 2p3. Esto sería la capa K y esto sería la capa L. ¿Sí? Muy bien. Por ahora lo hacemos así, no hacemos diagrama orbital. A ver, vamos a hacer el potasio. Esto era el A. El nitrógeno, vamos a hacer B potasio, porque así aquí sí ya tenemos algo interesante. Entonces, nos queda, a ver, potasio. Arrancamos. Orden de ubicación, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y voy a escribir todo primero. 1s, 2s, tengo que ubicar 19 electrones. 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s. Yo ya sé que llega hasta ahí. ¿Sí? Entonces, esto es la capa K, esto es la capa L y esto es la capa M y esto es la capa N. Muy bien. Profe, Ahora se tenemos que confundió. ubicar Después del 3P no va el 4S. exactamente. Eso es lo que no quiero que pase. Yo lo que hice acá fue colocar el orden de ubicación. Los subniveles están ubicados de esta forma, en este orden. Otra cosa es el orden de llenado. ¿Sí? Se los mostré aquí. Voy a volver porque creo que vale la pena. A ver si aquí. Aquí. Fíjense. Lo voy a poner en delante. Aquí. 3S, 3P, 3D. 4S, 4P, 4D, 4F. Este es el orden de ubicación de los distintos subniveles. Eso es lo que no quiero que se confundan. Este es el orden de ubicación, porque van a ver videos en internet que yo mismo se los recomiendo después porque tiene otras cosas lindas en los videitos, pero que a veces hacen eso justamente lo que estás diciendo, lo que está diciendo la compañera. Ponen el 4S aquí en lugar del 3D y aquí el 3D. Eso, a los fines de saber la configuración electrónica, está bien, pero no es el orden de ubicación. Y es importante tener en cuenta el orden de ubicación para cuando hagamos la configuración electrónica de cationes de metales de transición. ¿Sí? Ahora sí vamos a aplicar el orden de llenado. ¿Sí? Y ahí empezamos. 1S,
2. Sigan la regla, agarren su apunte y fíjense la regla de las diagonales. Después del 1s2 se llena el 2s. 2s2. El s puede admitir 2 electrones como máximo. Luego del 2s se llena el 2p. El 2p puede admitir, como es un subnivel p, puede admitir como máximo 6 electrones. Hasta aquí tenemos 10 electrones. 2, 4 y 6, 10. Pero tengo que ubicar 19. ¿Sí? O sea que continúo. 3s, como es un subnivel s, puede tener como máximo 2 electrones. Luego 3p, como es un subnivel p, puede tener como máximo 6 electrones. Y contamos aquí y tenemos 2, 4, 6, 10, 12, 18 electrones. Hemos ubicado hasta aquí. ¿Sí? 18 electrones, pero tengo que ubicar 19. Entonces, la pregunta ahora es, el electrón este que tiene que ingresar, ¿a dónde va a ingresar? ¿En el 3D o en el 4S? En el 4S. En el 4S, exactamente, porque eso es lo que me dice la regla de las diagonales, que es la que sale de la regla del orden de llenado. Entonces, esto puedo dejarlo así, o si alguno quiere ponerlo, a veces le pone un cerito ahí. O si no lo ponen, también está bien. Pueden dejarlo así directamente, Bueno, a esta configuración. ¿Se entiende? También está sí, bien. profe, perfecto. Como ustedes decidan, eso está bien. Así. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer, a ver qué continúa, cuál es el ejercicio que continúa. El oxígeno, el oxígeno tiene 8, bueno, ese es fácil, lo pueden hacer ustedes. El arsénico, ¿me dicen el número atómico del arsénico, por favor? 33. 33. Bueno, entonces, ¿cuál sería qué letrita para el arsénico? La G. Bien. G. em, disculpen, ya estoy. Ahí está. Arsénico. 33 me dijeron. Sí, Sí, profe. Bien, 33. Es un átomo neutro, no me preocupo. Entonces puedo arrancar de distintas formas, hacer la configuración electrónica. No hay problema, no siempre hay que hacerlo así. Puedo arrancar así. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, ¿verdad que sí? sí. No, ¿no es cierto? Primero va En el realidad, 3D, el 3D y 3D. después va el 4S. Pero primero relleno el 4S, 4S2 y ahora salto al 3D, ¿sí? Y voy contando los electrones. Hasta acá tengo 10, acá tengo 18, 20. Si coloco los 10 que puede admitir el 3D, llego a 30. O sea que estamos bien. Después del Faltarían 4S, ¿cuál sigue? El 4P. Ahora, en el orden de llenado, después del 4S, ¿se llena el 4P? Después del 4S se llena el 3D, ¿verdad? Sí, Y, profe, el y 3D. después, sí. y después del 3D, ¿se llena el 4S? No, el 4P. El 4P, perdón, 4P quise decir. Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esos 3 electrones van aquí. Sí. Sí, ¿no es Sí. cierto? Vayan controlando con su tabla periódica de que esté bien estas configuraciones electrónicas. Esto es la capa K, esto es la capa L, esto es la capa
M y esto es la capa N. ¿Sí? Muy bien. Profe, ¿Sí? en la tabla periódica especifica cómo es la configuración electrónica de cada uno de estos elementos que estamos haciendo. Sí, 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 sí. Solamente que pone como resumen. Por ejemplo, si vamos O al... sea, como los últimos elementos. ¿Copiaron esto? ¿La última copiaron? Sí, Sí, bueno. Fíjense, por ejemplo, para el potasio. Fíjense, para el potasio. Si ustedes se fijan, esta configuración electrónica que tenemos aquí, hasta aquí, fíjense dentro del grupo 8A de los gases nobles, fíjense a qué gas noble corresponde. Al argón. Al argón, ¿verdad? Esto es la configuración electrónica del argón, esto que está aquí. Entonces, la tabla periódica, para evitar, porque imagínense un átomo que tenga 50, 60 electrones, esto se hace larguísimo y la tabla periódica es chiquita, digamos. Entonces, para evitar escribir tantas veces esto, lo que hace es resumir. Y en la tabla periódica va a aparecer así, entre corchetes, argón y después 4S1, ¿verdad? sí. ¿Lo ven? Esto He es visto, en la tabla periódica. entiendo, profe. En la tabla periódica está así. A veces en los exámenes también les pedimos así. Entonces hay que saber las dos formas o todas las formas posibles. ¿Sí? Gracias, gracias, ¿Qué profe. significa esto? Que la configuración electrónica del potasio es igual a la configuración electrónica del argón más el subnivel 4S con un electrón en ese subnivel. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien, me alegra. Yo, Continuamos. profe, yo había Sí, visto, hay otras, no digo que sea la que yo esté utilizando, pero he visto que otras tienen otra forma también. sí, 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 puede haber varias. Eh, Por ejemplo, pero estas son lo que las hacen, más conocidas. por ejemplo, lo que hacen es poner los últimos subniveles y ahí te da, o sea, ¿Cómo? los últimos subniveles A del ver, por elemento. ejemplo, ejemplo, Por ejemplo, ese elemento que usted dijo, los tres últimos subniveles el y potasio, sí, el lo que potasio, hace, sí, ajá. lo ¿Cómo que quedaría hace entonces? 3P, lo de 3P en 4S y creo que ahí estaría. O sea, lo resume básicamente en dos o tres subniveles. Algo así No, no le... sé. No, no, no sé de dónde sacaste eso, pero no, no. Así explicado así, no. No, no. No se guíen por eso porque no. Bueno, Eso no gracias. es así. Eso no es Gracias, así. igual. Bien, continuamos. A ver, vamos a hacer el ejercicio 2 que dice escriba la configuración electrónica de los elementos nitrógeno, silicio, bueno, nos da una serie de elementos y aplique, dice, el análisis orbital a los subniveles P o D. Ahí sería P, I o D. Corrijan, por favor, ahí el enunciado porque si no puede llevar a confusiones. Aquí pongan P
y barra OD. Ya van a ver por qué. ¿Sí? P, no, en realidad sería P D, a ver, P, así, P D y O Profe, S ¿usted está presentando? D. No, pensé que estaba presentando, ¿no estoy presentando? Ah, disculpen. No, profe, No, no está profe. presentando. Ahí está, ya presento. Disculpen. Aquí, fíjense. Aquí pongan P y S y D o D. Ya van a ver por qué. No importa tanto, digamos, es para que quede más formal nomás la presentación. ¿Sí? Ya van a ver. A ver, continuamos con los ejercicios. Vamos a tomar, por ejemplo, eh, el titanio. Vamos a pasar, o a ver, el azufre. es- el azufre tiene, sí, el azufre. El azufre. Vamos a tomar el azufre, que es el C. A ver, pues, voy a poner la presentación porque si no, no veo bien hasta dónde llego. Acá. El azufre, díganme cuántos electrones tiene. 16. 16. 16. Perfecto. Entonces, comenzamos. Se ve, Uno, profe. ¿cómo? Un poquito más abajo su hoja. Bueno, escribo un poquito más abajo. Aquí, ¿lo ven? Sí, ahí se le ve. Bien. S16. Bien. Arrancamos. 1S2. 2S2. 2P6. Hasta acá yo ya sé que tengo 10 electrones. Con la práctica lo van a ir viendo. Hasta acá tengo 10 electrones. Bien. Luego tengo 3S2. 3P6. Y acá es donde tengo que tener cuidado. 3D, 4S. Y lleno primero, hasta aquí tengo 18, tengo que llegar a 16. Ya me pasé, ¿no es cierto? O sea que no me di cuenta, ya me pasé. Esto no necesito, solamente necesito hasta aquí, porque hasta aquí tengo 10, con este tengo 12, y para llegar a 16 me faltan 4. El subnivel P puede aceptar 6, o sea que puedo colocarle 4 aquí. Esto es la capa K, ¿se entendió lo que hice? Capa L Sí. y capa M. ¿Sí? Pero el enunciado del problema, en este caso, nos dice que tenemos que tener en cuenta el análisis orbital. ¿Sí? Pero el análisis orbital de todo, no, solamente del el último nivel y de lo que haga falta del último nivel o de los últimos niveles. En este caso, si prestamos atención, el subnivel 3S está lleno, tiene los dos electrones. ¿Sí? En cambio, el subnivel 3P no está lleno, tiene 4. Entonces voy a tomar este subnivel y a este le voy a realizar el análisis orbital. Muy bien, entonces yo sé que son 3 orbitales, porque es un subnivel P. El subnivel P tiene 3 orbitales. Entonces va a ser el 3, ¿Por qué utiliza rayitas, profe? porque me gusta más nomás. Si ustedes quieren usar paréntesis, usan paréntesis. Si quieren usar paréntesis, usan paréntesis, no hay problema. 2px. Esto sería, representaría el orbital 2px. Esto al 2p, perdón, 3p. Eso por querer hacer rápido. 3p, estamos hablando del 3p.
3P. 3PI y 3PZ. ¿Sí? Pues muy bien. Fíjense que ahora tengo que utilizar la regla del semillenado. Tengo 4 electrones para ubicar. ¿A dónde ubico el primero? Aquí, ¿no es cierto? Con spin superior. ¿El segundo a dónde lo ubico? ¿Aquí o aquí? ¿En el 3PX o en el En 3PI? el I. Sí, En el 3PI, con spin superior. Y en el otro en el Z. Y el otro en el Z. Y hasta aquí ubiqué 3 electrones. ¿Sí? sí. Ahora me falta ubicar el cuarto, porque son 4. Entonces lo ubico aquí con spin inferior. Siempre tienen que quedar apareados. ¿Sí? Entonces, este elemento neutro, ¿cuántos electrones desapareados tiene? 2. 2. 2 electrones desapareados. Y aquí vamos a introducir un concepto nuevo que es el de paramagnetismo y diamagnetismo. Paramagnetismo es cuando tenemos electrones desapareados y estas sustancias van a ser afectadas por un campo magnético externo. En este caso tengo 2 electrones desapareados, por lo tanto es paramagnético. Paramagnético. ¿Sí? Paramagnético. Si tuviera todos los electrones apareados sería diamagnético, pero en este caso es un elemento paramagnético que tiene 2 electrones desapareados y por lo tanto va a ser influenciado por la presencia de un campo magnético externo. ¿Sí? Bien, veamos otro ejemplo. Más interesante, a ver. Profe, una pregunta. Sí, sí. ¿Con tal de que tenga un electrón desapareado ya es paramagnético? Sí, 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 Ah, sí. Muy gracias. bien tu pregunta. Sí, es así. Pero, profe, ¿cuál era el Sí. otro que había dicho además de paramagnético? Diamagnético. Diamagnético Gracias. es cuando no tiene electrones desapareados. Si no tiene electrones desapareados es diamagnético y no es influenciado por un campo magnético externo. A ver, vamos a analizar el titanio, el D, que es el titanio. Díganme el número atómico del titanio. 22. 22. ¿En qué grupo 22. está? No importa, todavía no vimos los grupos. Ya vamos a ver tabla periódica. Y ahí vamos a. Ahora concentrémonos en configuración electrónica. Y arrancamos. 1S2. Uno ya se aprende después de esta cancioncita. 2S2. 2P6, llegué a 10. ¿Sí? Tengo que llegar a 22. Después viene el 3S2. 3P6. En 18 es donde está el quiebre. Es decir, de 18 hacia abajo no tengo que preocuparme por el orden de ubicación y el orden de llenado, porque coinciden. Ahora, de 18 para arriba sí tengo que preocuparme, porque ya no coinciden. ¿Sí? Entonces, 3P y aquí ya coloco 3D, 4S. ¿Sí? Coloco el 2 aquí. Con este sé que llegué a 20, porque tengo 10 hasta aquí, 10 electrones. Aquí tengo 8 y 2 más, llegué a 20. Tengo que ubicar 22. Entonces, ¿cuántos van en el D? 2. 2. 2, correcto. Entonces tengo esto que es la capa K, esto que es la capa L, esto que es la capa Si yo pongo M primero el y 4S y esto. después el 4D, ¿pasa algo? Y O es lo que entonces ya tengo que... expliqué en 2 oportunidades, No, pero sí, lo ya sé, ya, vuelvo a pero explicar. yo me adelanté, por eso me adelanté a poner todo en orden, tipo puse
El 4S primero y después el 3D. Tipo, No, yo pero sé que va así. justamente eso no está en orden. Ese no es el orden de los subniveles. El orden de los subniveles es este. Lo que vos me estás diciendo es que ubicaste en el orden de llenado. Y eso no es que esté mal. Quiero aclarar esto. No es que esté mal. Está bien, porque en definitiva es el orden en que están ubicados los electrones. Pero ya vamos a ver rápidamente, y lo voy a hacer ya con este ejemplo, vamos a ver que eso nos puede traer consecuencias, ¿sí? Nos puede traer consecuencias. Y eh, prefiero a que lo hagan, que lo hagan así. Tomar el orden de ubicación por un lado, que es este que está aquí, y el orden de llenado, sí, cuando llego al electrón 19 tengo que pasar a llenar primero el 4S y después el 3D. ¿Sí? Gracias. Bien, hagamos el análisis orbital. Voy a tener que hacerlo solamente el 3D. ¿Sí? Pero aquí hay un pequeño problemita, ¿no es cierto? Porque son 5 los orbitales. El 3D XY, el 3D XZ, el 3D YZ, el 3D X cuadrado y cuadrado, el 3D Z cuadrado. ¿Y profe, tengo que saber todo eso? Sí, hay que saberlo. ¿Sí? Entonces, ahora en estos 5 orbitales tengo que ubicar 2 electrones. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago para ubicar esto? ¿Qué tengo que utilizar? ¿La regla de quién? De Han, Ajá. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por el primero. El 3DXY. Coloco un electrón. Sí, Así. Ahora sí. tengo que colocar el segundo. Lo coloco aquí, ¿verdad? no, al No. lado. XZ. No. Porque hay que hacer el semillenado. Entonces lo coloco aquí. Entonces, pregunta, ¿cuántos electrones desapareados hay? 2. Dos. Dos. Es ¿Es paramagnético. paramagnético o diamagnético? Es paramagnético, ¿no es cierto? Sí, Paramagnético. Fíjense que si yo cometía el error de ubicar el electrón aquí, en este orbital, en el primero, en el 3DXY, ¿qué iba a pasar? ahí lo hubiese considerado como Como diamagnético. Lo hubiese y eso considerado está como mal, diamagnético y eso ¿o está no? mal. Eso está mal. Este elemento es paramagnético. ¿Sí? Muy Sí, bien. profe. Decía, voy a utilizar este mismo ejemplo para ver, para hacer la configuración electrónica de un ion. Por ejemplo, del titanio 3 más. ¿Sí? Y aquí fíjense, si tiene 3 más, significa que perdió 3 electrones. Entonces ya no puedo colocar el número atómico aquí abajo, porque ya no es más. Esta especie, este cation, ya no tiene 22 electrones. ¿Cuántos electrones tiene ahora? 19. 19. Entonces coloco así, 19 electrones. Y ahí sí empiezo la configuración electrónica. Ahora bien, aquí es donde viene la cuestión. A ver, voy a hacer 2 ejemplos para que se den cuenta. El del titanio 2 más. Aquí siguen viendo todavía. ¿Lo Un ven poquito ustedes? más abajo la... Sí, profe, todavía está ahí, sí. Sí, Ahí lo pero ven mejor, Ahí lo vemos pero mejor. necesito que vean el de arriba también, ¿eh? Necesito que Sí, vean. se ven los tres. ¿Se ve este? ¿Se ve este? Sí, sí, sí. Sí, bien. Ahora, para hacer esta configuración, presten atención a esto, chicos.
porque les puedo asegurar que esto es una de las cosas que más les cuesta. Llegan a rendir el final de química general habiendo cursado química inorgánica en donde utilizan esto y no saben hacer la configuración electrónica de cationes de metales de transición. ¿Y saben qué? Cuando yo les pregunto eso y no lo saben, desaprueban el examen final. Así de simple, porque no puede ser. Me tomo mucho tiempo para explicar esto y no puede ser que lleguen al final sin saberlo. Así que es importante y presten atención. ¿Qué voy a hacer para... Profe, disculpe Sí, que le interrumpa. Ahí ya no sí, sería 20 electrones si hace con dos más. sí, Sigue ahí siendo cambió. 19. Sí, ahí cambió. Ahí son 20 electrones. Gracias por aclarar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ubico estos 20 electrones? ¿Como lo venía haciendo con los átomos neutros? No, no. ¿Ven mi dedo? No. Voy a escribirlo de otra forma. Como venía haciendo con los orbitales, con la configuración electrónica de átomos neutros, no, no. Bueno, siempre hago este énfasis, ¿eh? Y siempre igual se terminan equivocando después. Así que no sé qué pasa con esto. Pero a ver, lo primero es presten atención, grábense esto y si no, lo vuelven a escuchar al video después. Lo primero que tengo que hacer cuando quiero hacer la configuración electrónica de un cation, principalmente de un metal de transición, pero en realidad de cualquier cation. Cuando quiero hacer la configuración electrónica de un cation, lo primero que tengo que hacer es la configuración electrónica del átomo neutro. Esto es lo primero que se hace para realizar la configuración electrónica de un cation. Primero realizo la configuración electrónica del átomo neutro. ¿Sí? Voy a borrar esto. Bueno, no, lo dejo ahí. Primero la configuración electrónica del átomo neutro. Y aquí es donde se vuelve importante el orden de ubicación. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que pensar aquí es que esta especie química, que es un cation, va a perder electrones. ¿De dónde? A ver, ¿cómo uno se imagina un átomo? Un átomo uno se imagina como una esfera en donde están ubicados los electrones en distintas capas, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la última capa del titanio? El 4 es, o la N. La N, la capa N, en donde tengo el subnivel 4S, ¿no es cierto? Ahora les pregunto, ¿qué les parece a ustedes? ¿De dónde perderá el electrón o los electrones el titanio en esta especie? ¿Perderá de la última capa o de las capas que están más adentro? De la capa M. De De la última capa. De la última, ¿no es De la cierto? última. Obvio, porque es la capa más externa. Entonces, lo primero que tengo que hacer, insisto, es la configuración electrónica del elemento neutro y luego quito electrones a la última capa. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde van a salir esos electrones? ¿De dónde los voy a quitar? De aquí. ¿Cuántos tengo que quitarle? 2. Entonces, copio todo igual hasta aquí, porque estos 2 son lo que va a perder. ¿Se entiende? Sí, profe. 1, S2, Sí, profe. 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P6, 3, D2. Listo. Terminó. Esto es la capa K, esto es la capa L, No se y indica de esto ninguna manera que el 4S perdió electrones o algo así. vos lo pones así y ya se entiende
se sobreentiende que el 4, de donde se perdió los electrones son del 4s. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta especie vuelve a tener el mismo análisis orbital, si hacemos el análisis orbital, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene 2 electrones en el 3D, o sea que tendría esta misma configuración electrónica. Esta especie, entonces, si quieren hacerlo, esto es lo segundo que se hace, si quieren escribir por ahí, esta especie tiene 2 electrones desapareados en los orbitales 3D. Por lo tanto, es paramagnética también. Fíjense qué hubiese pasado, no lo vamos a hacer porque está mal, así no se hace, pero solamente quiero que vean el análisis. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de hacer primero esta configuración y luego hacer esta otra, qué hubiese pasado? O sea, hacer esta como si hubiese usado aquí la regla de las diagonales. ¿Me explico? Lo digo de otra forma. ¿Qué Vamos a hubiese tomar pasado? como última capa. Sí, aguardá un segundito, aguardá un segundito. Digo de otra forma porque por ahí alguno no lo agarró. ¿Qué hubiese pasado si hago esta configuración electrónica utilizando el orden de llenado de la regla de las diagonales? ¿Cómo me hubiese quedado esta configuración? El Sí. 3D hubiese el desaparecido 3D. y el 4S. Y quedaría el 4. Exactamente. Me quedaría 4s2, 3d0. ¿No es cierto? Lo cual no es cierto, porque la configuración electrónica del catión es esta. Entonces, grábense, chicos, esto. Grábense, por favor. Primero, para hacer la configuración electrónica de un catión, primero se hace la configuración electrónica del átomo neutro. Y luego quito electrones a la última capa. ¿Sí? Muy bien. A ver qué pasa si hacemos el titanio 3+, que tiene, ahora sí, 19 electrones. ¿Cómo quedaría? ¿Aplico la regla de las diagonales? ¿Verdad que sí? ¿Aplico la regla de las diagonales? No. No se aplica la regla de las diagonales para hacer la configuración electrónica de cationes. Para hacer la configuración electrónica de cationes, lo primero que tengo que hacer es la configuración electrónica del átomo neutro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacerle a esta configuración electrónica para obtener la configuración electrónica del titanio 3+? Tengo que sacarle 3 electrones. Pues bien, ¿de dónde lo saco? De las últimas 2 capas. De la capa M. De la capa M. ¿De acá saco los 3 electrones? No, primero de la capa N, que es la última. Primero de la Primero N saco y después esta. de la M. Ajá. Y de la M, ¿de qué subnivel saco? El 3D. 3D. El D. Del D, ¿no es cierto? Del D. Entonces, perfecto, es así. Escribo todo el resto como está, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 1, ¿no sería? 1, sí señor, 1, Ah, ya entiendo, K, gracias. L, M. ¿Se dan cuenta? Si hubiese usado la regla de las diagonales, ¿cómo me quedaría? Quedaría 4S1 4S1. 4s1. y el 3D desaparecería. Estaría todo mal, ¿no es cierto? Estaría todo mal. Perfecto.
Este catión, el titanio 3 más, ¿cuántos electrones desapareados tiene? 1. 1, 1. Por lo tanto, es Paramagnético. paramagnético. Es paramagnético. Muy bien, muy bien. Espero que hayamos avanzado. A ver, vamos a avanzar un poquito más con esto. Profe, disculpa antes de que borre. Sí. ¿Cómo? Antes de que borre. Sí, El análisis orbital del titanio, sí, el átomo neutro, sí. vio que tenemos D, X, Y. Es así, un orden sería -2, -1, 0, +1 y +2. ¿Se pone en ese orden o así como lo puso usted? Disculpame, medio se me entrecortó un poco no entendí bien lo que me dijiste. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, que se ubica -2, -1, 0, +1 y +2. Sí, esos Se son los pone, números cuánticos. Esos son los números claro, cuánticos. pero se Pero, puede poner en cualquier orden. sí, pero esos números después, por un medio de un proceso matemático, en realidad se lo termina convirtiendo en orbitales reales. Y los orbitales reales tienen estos nombres, que los coloqué yo aquí. Sí, ¿Sí? por eso pregunto si se Estos, ubican, cómo se ubican. sí, los puedes ubicar en cualquier orden en realidad, porque todos son isoenergéticos, tienen la misma energía. Entonces no importa el orden en que los ubiques. Ah, bueno, ¿Sí? Yo lo gracias. suelo ubicar así, pero puedes ubicarlo en el orden que a vos te parezca. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? El... A ver, ¿cómo sería? Vio que en la configuración electrónica aparece la F. Sí, sí, para otros elementos, ¿sí? Claro. ¿Cuántos electrones permite, hasta cuántos electrones permite la F? Haz el cálculo, ahí tenés la formulita, en unas filminas anteriores tenés Ah, la con el cálculo formulita. nomás ya está. Claro, Listo. por supuesto, Ah, para eso está la formulita esta. Profe, uno se eso nomás llama quería saber. orden de llenado y el otro sería configuración del electrón del átomo neutro. Sí, una es el orden de ubicación, yo le llamo así, orden de ubicación de los subniveles, y el otro es el orden de llenado de los subniveles. Profe, ¿Sí? el F no es el que tiene 14 electrones, el que Puede acepta hasta tener, 14 puede tener hasta 14 electrones, sí, como es así. máximo. Sí, es así. Ah, gracias. Bien. Continuamos, vamos a hacer a ver el, aquí el número 3, alguno del número 3. Dice, escriba la configuración electrónica de los siguientes iones de los elementos representativos. Determine el número de protones, electrones y neutrones en cada caso. Vamos a tomar uno, ¿sí? A ver, por ejemplo, el potasio. Aquí ven, aquí ven, No, a ver. Ahí sí, profe. ¿sí? Bueno, entonces, potasio 41 creo que era, 19 más este catión, ¿sí? A ver si no estoy copiando mal. Sí, 41 más. Bien, vamos a hacer este ejercicio que es bastante completito. Entonces, vamos a hacer la configuración electrónica. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿La configuración electrónica del catión? No, del potasio. El O átomo sea, del elemento neutro. neutro. O sea que vamos a borrar esto primero y vamos a hacer la del elemento neutro, el potasio que tiene 19. Y esto yo ya sé que es 1s2, 2s2, Hasta 18, 2p6, básicamente. 3s2, 3p6, stop, ¿verdad? Porque ahí llegué a 18 y ahí puede haber cambios. Y este justamente tiene 19 electrones. Entonces aquí va el 4s, ¿verdad que sí? Sí. No.
No, No, aquí va el 3D y 3D. después el 4S. ¿Cuál es Ahora, ese? ¿cuál de estos dos lleno primero? 4S. el 4S. 1, ¿no es cierto? Y acá le puedo poner 0 si quiero. Entonces tengo K, L, M y N. Esa es la configuración electrónica del potasio neutro, pero lo que me está pidiendo es la configuración electrónica del potasio 41 más voy a hacerle mejor a este 9, esta especie, ¿cuántos electrones tiene? 18, 18. Muy porque bien. perdió uno. Entonces, a ver si casamos o no. Empiezo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Stop, ¿no es cierto? Sí. Sí, ¿Estoy porque haciendo llegó a bien? 18. ¿Estoy haciendo bien? Sí. Hasta aquí sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy siguiendo la regla de las diagonales y estoy haciendo como que fuera un átomo neutro. Pero, ¿es lo correcto? ¿O lo correcto es analizar de dónde perdió el electrón? Lo correcto sería analizar ¿De desde dónde dónde perdió perdió? el electrón. Eso sería lo correcto. Exactamente, exactamente. Justo en este caso me va a coincidir, pero así como lo estuve haciendo no es lo correcto. Lo correcto es primero analizar la configuración electrónica del átomo neutro y ver de dónde perdió ese electrón. Lo Entonces, perdió ¿de de dónde 4S. lo perdió? De aquí. Este es el electrón que se va a La perder, capa N, perdón. de la capa N, de la subnivel 4S. Sí, ¿Sí? Entonces, en este caso me va a quedar hasta el 3p6, ¿no es cierto? Hasta acá. Esto ya no sí. existe más. O sea que en este caso me coincide. K, L y M. Y la capa N desapareció. Es entonces la configuración electrónica del potasio 41 ionizado. Profe, Sí, tengo una pregunta. sí. ¿Lo mismo pasaría con el caso de los iones o solo es en el caso, solo en el de los cationes N? En el caso de los iones, de los aniones, ¿te referís? Aniones se refiere. Aniones, eso. Sí, lo mismo ¿También pasa en el pasa lo caso de los mismo? aniones. Sí, se agrega al último, eh, al Ah, último nivel o subnivel. Y sí, se ya agrega en vamos a ver ese un caso. caso. Ya vamos a ver un caso. Profe, Gracias. si hace el C, es de anión, el C vuelve. Sí, ya vemos, ya vemos. Pero completemos este ejercicio. Nos pedía además el ejercicio, nos pedía que digamos eh, el número de protones, electrones y neutrones. A ver, vamos a ver el número de protones. ¿Cuántos protones hay en en esta especie? 18. 19. 19. 19, ¿no es cierto? Porque en el núcleo no pasa nada. De donde se perdieron electrones es de la última capa. El El núcleo sigue protón se simboliza intacto. con una H positiva o Sí, puede ser as- una P de protón. también, también. Así, una H positiva o una P. O así, una H positiva, como quieras. El número de neutrones, ¿cuánto va a ser? 19 o 18. 23. ¿Qué tengo que hacer? A Número 41 menos menos Z, 19. Hay uno menos 19. 41 menos 22. 19. ¿Cuánto da eso? 22. 22. ¿Sí? ¿Y qué más pide? El número de electrones. Número de electrones. ¿Cuántos electrones tengo aquí?
18. 18. 18, ya 18. lo puse ahí abajo, ¿no es cierto? 18. Siempre es conveniente aquí poner 18 electrones y entre paréntesis así, ¿sí? Yo de apurado no lo hice, pero siempre es conveniente hacer eso. Muy bien. A ver, puedo aprovechar aquí este ejercicio para hacer... No, vamos a avanzar con Profe, otra cosa. ahí no Y puedes poner tipo analizar tipo los números de spin sí, los números cuánticos. y o Sí, sea sería poner el de la última capa nomás también, porque no, como está depende completo, depende de qué te pide, depende de qué te pide. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Profe, al Sí, 4, al 4D, al encontrarse sin ningún electrón, en la configuración electrónica del catión desaparece el 3D, perdón, ya que no tiene ningún electrón. sí, puedes no ponerlo. Ah, bueno, Sí, y si gracias. pones, le pones 3 de 0. Bien, a ver, vamos a ver el caso del nitrógeno. 3 menos. Nitrógeno 15, 3 menos. A ver, vamos aquí. Nitrógeno, voy a escribirlo por aquí abajo ya. Nitrógeno 15, 3 menos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El átomo neutro. El átomo llenar, neutro Electrónica no, de es nitrógeno. es del nitrógeno neutro. Entonces esto es Nitrógeno neutro, perdón. 1s2, 2s2, 2p. ¿Sí? Yo sé que si pongo 6 acá llego a 10, pero me voy a estar pasando porque tiene 7 electrones solamente. Entonces, ¿cuánto va aquí? Un 3, ¿verdad? Entonces, tengo la capa K, la capa L. Este elemento, esta especie, este anión, ¿cuántos electrones va a tener? 4. 10, 10, ¿verdad? 10 Ah, electrones, sí, 10, porque perdón. tenía 7, pero ganó 3, entonces tiene 10. Ahora, ¿a dónde van a ingresar esos electrones? A en la la última última capa, capa. O sea, A la 2 2p3. última, última capa. a 2p3, exactamente. Quedaría en Entonces, 2p6. escribo 1s2, 2s2 y 2p3, pero tengo que ingresar 3 electrones, o sea que Sería iría a 2p6. p6. Quedaría en Como 6. el subnivel P puede admitir 6 electrones, coloco los 3 ahí. Entonces me queda A Magnético. y L. Este es paramagnético y este es diamagnético. El átomo, ¿no es cierto? Esto es el átomo y esto es el anión. ¿Está? Sí, Muy profe. bien. Ahora, podrían decirnos, esto es otro ejercicio, no está escrito ahí, pero voy a aprovechar la pregunta del compañero recién, porque esto tranquilamente nos pueden pedir en el examen parcial o final, nos pueden pedir, es más, te piden, que diga, por ejemplo, que diga los números cuánticos que le corresponden a este subnivel. ¿Sí? Al 2p3. Y entonces, a ver, mamita, ¿qué hago aquí? ¿Cómo hago esto? También le podrían pedir de todos. Vamos a hacer de este, del 2p3. A ver, los números cuánticos, yo sé que son n, l, ml y ms. Ahora, como me están pidiendo de esto, yo sé que aquí voy a tener 3 orbitales, ¿no es cierto? Porque es un subnivel P. Entonces voy a tener el 2px, 2pi y 2pz.
que van de acuerdo al orden, a la regla de semillenado, están ubicados así, ¿no es cierto? Entonces voy a ir colocando aquí debajo de cada uno de estas columnas, los números cuánticos, los 4 números cuánticos que tiene este electrón, que tiene este electrón y que tiene este electrón. ¿Se entiende lo que voy a hacer? ¿Se entiende o no? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, A ver. profe, puede repetir. Pues, Hasta aquí, lo único que hice fue hacer la configuración electrónica de este elemento. ¿Sí? Pues muy bien. Aquí hice el análisis orbital. Ahora, lo que les estoy preguntando es, ¿cuáles son los números cuánticos? Anoten por ahí. ¿Cuáles son los números cuánticos que tienen estos electrones? ¿Qué números? Ah, ahí no ven ustedes, ¿verdad? Voy a hacerlo para acá abajo. ¿Qué números cuánticos? O sea, me estoy preguntando aquí por los números cuánticos que tienen estos electrones. ¿Cuáles son? Son 3 y están ubicados en estos orbitales. Ahora, ¿cuánto vale n? ¿Cuánto vale l? ¿Cuánto vale m? ¿Cuánto vale m sub s? Tengo que analizarlo. Entonces, n, ¿cuánto vale? 2. Es el número cuántico principal, por lo tanto vale 2 para el 2px, para el 2pi también y para el 2pz también. ¿Verdad? Ahora L, ¿qué valores podía tomar? 0, 0. 1, 2, hasta n menos 1. ¿Sí? O sea que en nuestro caso, L vale ¿hasta dónde? 0 y 1. 0 y 1. Para nuestro caso, para el subnivel P, voy a escribir subnivel, para el subnivel P, L vale 0 y 1, porque llega hasta 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Entonces 0 y 1. ¿Sí? Entonces lo que hago aquí, a ver, perdón. Aquí me equivoqué. Aguarden un segundito. Si no, así es más confuso. Aquí se asignaba, ¿no es cierto? Para esto, vamos a hacerlo así. Para esto se asignaba, a cada uno de estos se le asignaba una letra. ¿De acuerdan? La S, la P, la D, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, yo estoy, ¿en cuál estoy? ¿sí? En la P. En O sea P. que aquí estoy yo. Entonces Aquí estoy valdría posicionado. 1 Entonces valdría 1 para todos. para todos. Ah, gracias. ¿Sí? Porque si no, sería un subnivel S. Pero yo estoy en un subnivel P. ¿Sí? Ahora, el ML valía desde menos L, de 1 en 1, hasta L menos 1. ¿Sí? Sí, pero Entonces, para nuestro caso, ¿cuánto valdría ML? Valdría desde menos 1 más 1, 0, hasta 1 menos 1. Perdón, Más aquí es, 1 sería, profe. aquí es menos 1 y aquí es más 1. Me equivoqué aquí en la serie. Este es menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces es menos 1, 0 y 1
lo que vale ml. Entonces va a ser menos 1, el 2pi va a ser 0 y el 2pz va a ser 1. ¿Sí? Ahora, el ms, sí, ¿Por qué menos 1? Perdón, ¿por qué 0 en ese caso? Porque ahí dice menos L menos 1. Porque va desde el negativo hacia el positivo. si querés para hacerlo más simple, está bien, porque eso se toma en valor absoluto, pero no quiero entrar con tanta parafernalia de eso, porque ya es como que se El va problema mucho. es que yo lo considero como que se suma y Mira, quedan menos 2 en no, realidad. sí, sí, ya sé, ya te entiendo, pero es que ahí tengo que poner un valor absoluto y no quiero profundizar ahí. Espera, mira, vamos a hacerlo así. Esto va a resultar más fácil. Vos sabés que el P vale 1, ¿sí? Sí. Muy bien. Entonces vos sabés que ML va L, desde menos L hasta más L, de uno en uno. Vuelvo a repetir esto. ML va desde menos L hasta más L de uno en uno. Entonces puedo poner así directamente. Desde menos L, pasando por el cero, hasta más L, de uno en uno. Entonces, en nuestro caso sería menos 1, 0 y 1. Porque va, Pasaría por los números enteros. sí, 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 sí. Ahora Todos números entiendo. enteros. Gracias. Va desde menos L hasta L de uno en uno pasando por cero. Entonces, estos serían mis números cuánticos. Pero empieza en menos, Empieza en menos L. Gracias, profe. porque en ese caso hay 3, pero si hubiera 2, comenzaría en menos, o sea, para el negativo y Como, luego un positivo. como si Sí. hubiera, por ejemplo, Lo que el D. pasa, el compañero dice que si L valiera 2, empezaría Entonces desde va, menos 2 hasta empieza más en 2. menos 2, menos 1, 0, 1 y 1 2. y 2. Si fuera menos 3, llegaría hasta 3. Claro, pero comienza en el valor negativo, eso es lo que Sí, pregunto. sí, Sí, sí. comienza ahí. Comienza en el valor. Sí, comienza en el En el valor negativo. valor. ¿Estamos? Ahora vamos con el MS. El MS, fíjense que es lo que me va a decir es si es spin superior o spin inferior. Entonces tengo aquí los tres. ¿En qué spin están? El más un medio. En más un medio. Entonces esto sería más un medio, más un medio y más un medio. ¿Estamos? Y ahí estarían para este electrón los cuatro números cuánticos. Fíjense cómo se cumple el principio de exclusión de Pauling. No puede haber dos electrones que tengan los cuatro números cuánticos iguales. Fíjense que en estos casos, en ningún caso, tienen los cuatro números cuánticos iguales. Tienen iguales hasta aquí, ¿sí? Después también fíjense que tienen iguales el número cuántico NL y el MS, NL y el MS, NL y el MS son todos iguales, pero termina diferenciando el ML, porque el ML los tres son distintos. Entonces, al ser los tres distintos, los cuatro números cuánticos que tiene cada uno de estos electrones son distintos. Y se cumple, como era de esperarse, el principio de exclusión de Pauli. Entonces, a El ver si ML el que te entendí. da los orbitales PX, PY, PZ, ¿no? Sí, 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 Profe, sí. entonces, a ver si entendí. Si son los cuatro iguales, está mal. Sí, Eh, hay algo que hiciste mal, y si, porque no puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. ah, eh,
Entonces, si fueran, por ejemplo, 1, 2 o 3, ahí no se cumpliría eso que usted dice, Como 1, 2 y 3. que se repite. No entiendo. Es lo que usted explicó recién. En el caso de 2px, 2pi y 2pz. En el Ajá, L y ms se repite, pero en el ml no. claro. Entonces no tienen los 4 números cuánticos iguales. Profe, Entonces, una pregunta. Sí, Si 2s tendría, si tenemos el orbital 2s sería 0, 0 o un ajá. 0 Para el 2S. también. A, Para el a 2s ver, sería a 0, ver, 0. analicemos. Analicemos, analicemos, Profe, analicemos, analicemos. La regla dice que no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Eso de cajón. No pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Ahora el compañero lo que dice es, ¿y qué pasa en el 2S? Bueno, analicemos. A ver, ¿qué tenemos en el 2S? En el 2S lo que tenemos es esta casilla N de es Pauli. igual a 2. ¿Sí? Vamos a ver N, L, ML y MS. N es igual a 2, ¿A 2? ¿verdad? Sí. L es 0. igual a 0. ¿Sí? Esperen, porque aquí tengo que hacer el análisis para 2 electrones, porque hay 2 electrones. Y yo sé que estos 2 electrones no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. N para este electrón vale 2. Para este electrón vale 2. L vale ¿cuánto? Para este electrón. 0 y para el otro también 0. Pero Sería así, 0, ¿no? 0. ML, Ah, Un 0 y 0. 1 y 0 y 0 0. y 0. Y 0. What the MS, fuck. Positivo y negativo. un medio y menos Y un menos medio. un medio. menos un medio. Los 4 tienen o sea, estos 2 electrones tienen los 4 números cuánticos iguales. no, No. tiene solo 3. El número de spins es diferente. Exactamente. Exactamente. Entonces se cumple el principio de exclusión de Pauli. Profe, ¿por ¿Lo ven? qué en el L es 0? En el L, L, sí. porque el L, acordate que L va desde 0, 1, 2 Pero, profe, se hasta, pero repite, es L 0 y no 0. era n-1. hasta n-1. Entonces, esto va desde el L, va a valer para este caso, ¿no? Para el 2S, estamos analizando para el 2S, Sí, 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 sí. va a valer 0 y después hasta n-1, o sea, hasta 2 menos 1. 1 va a tener solamente 2 posibles valores, el 0 y el 1. ¿Sí? Ahora, el 0, ¿qué subnivel te da? El S. Y el 1, ¿qué subnivel te da? El P. ¿Sí? Ah, ahora entiendo. Entonces, Gracias. este S es el 2S y este P es el 2P. Ah, ya entiendo. Gracias. Pero, ¿Se profe, en ese entiende? caso, el L y el ML tienen 0 y 0. Sí, porque acordate que ML, aquí estamos analizando el caso en que L es igual a 0. ML, acordate que va desde menos L, pasando por 0, hasta L. ¿Sí? Pero aquí fíjate que no hay mucho que analizar, porque L es 0, entonces no puede haber un menos 1.
Aquí el único ML posible es 0. Entonces podríamos decir cuando se repite el 0, cumple con la regla de que en los 4 no se repiten los números. No, 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 no. La regla se cumple siempre. La regla dice que no puede haber 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales. Eso dice la regla. Pero ahí tiene 2 0 un mismo electrón. 2 0 0. Sí, pero 1. vos lo que tenés que analizar es el conjunto. ¿Estos 4 números cuánticos son iguales a estos 4 números cuánticos? ¿Sí o no es la respuesta? No, porque el 1 medio es No, menos 1 medio. No, no son iguales. Estos 4 números cuánticos no son iguales a estos 4. Entonces se cumple la regla de eh, el principio de exclusión de Pauli. ¿Se entiende? Gracias, profe, sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, creo que con eso ya estoy satisfecho. Con el día que tuvimos hoy, les voy a explicar una cosita más aquí y ya. El miércoles tenemos clase. No, porque es feriado. Ok, Profe, gracias. Así que déjenme, ya les explico Gracias. algunas cositas cómo vamos a continuar. Em, quiero compartir aquí. Compartir, bien, eso, pero quiero avanzar aquí. Esto. Algunos casos especiales. El resto de los ejercicios les dejo para ustedes. Em, aquí, fíjense, en el caso del cromo 24 o del cobre 29, por ejemplo, resulta que si uno, estos son átomos neutros, ¿no? Si uno haría la configuración electrónica como nos dice la regla de las diagonales, nos quedaría aquí, si prestamos atención a esta parte aquí, nos quedaría, de acuerdo a la regla de las diagonales, nos quedaría 4s2 3d4, ¿sí? Y lo mismo aquí, nos quedaría 4s2 3d9. Pero, pero, estos son casos especiales. Pero resulta que la configuración esta para el cromo 3D5 4S2 es más estable que la configuración 3D4 4S2. ¿Sí? O sea que esto es un caso especial. Solamente se da para el cromo 24 y para el cobre 29. Y para los elementos que están en la misma, en el mismo grupo en la tabla periódica, que no alcanzamos a ver tabla periódica hoy, pero ya lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, eh, el, repito, esta configuración electrónica para el cromo 24 resulta más estable que la que nos daría la regla de las diagonales. O sea que en el caso del cromo 24 es una excepción el llenado de los distintos subniveles es una excepción a la regla de las diagonales. Lo mismo pasa para el cobre 29. Si siguiéramos las reglas de las diagonales, tendríamos 4s2, 3d9. Pero experimentalmente no se observa eso. Lo que se observa es que la configuración del cobre 29 es 3d10, 4s1. O sea que estos dos elementos, juntos con los que están debajo en la tabla periódica, violan el principio de llenado de orbitales de menor energía, teniendo en cuenta la regla n más l que vimos hace un rato. ¿Se entiende? Muy Sí. bien. Muy bien. Entonces, voy a detener aquí la presentación. Voy a cambiar de video y detengo aquí también la grabación. Bien, detener.